Seguimos recorriendo la gran fiesta del trabajo, la Expo 2024. Nos encontramos específicamente en el stand del Ministerio de Agricultura, donde se realizó un taller sobre el manejo de enfermedades en los principales cultivos de nuestro país, específicamente en la soja. Para más detalles conversamos con Wilfrido Morel, él es fitopatólogo y también el disertante que llevó adelante este gran taller. A continuación, los detalles. La idea hoy justamente es venir a hacer una presentación referente a lo que es la importancia de las enfermedades en el cultivo de la soja y la implicancia que tiene finalmente eso en la productividad. Ese es el tema central, ¿verdad? Eso va a involucrar de lo que es, comenzando, el escenario productivo del Paraguay, ¿verdad? ¿En qué escenario se está produciendo la soja? ¿Cuáles son los desafíos que el productor tiene que enfrentar? ¿Cómo tenemos que enfrentar esos desafíos? ¿Cuáles son las herramientas disponibles hoy día para poder justamente combatir esa problemática que es hoy día todo una situación que compromete los rendimientos en este cultivo como primer rubro de renta que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, el objetivo mío justamente es venir hoy a disertar sobre ese punto. Teniendo en cuenta, y ya usted lo comentaba, es un cultivo tan importante para nuestro país, ¿cuáles son esos principales desafíos que enfrenta el productor de soja en cuanto a lo que tiene que ver con enfermedades, también teniendo en cuenta todo el conocimiento que usted tiene y viene trabajando en el rubro? Sí, nosotros tenemos en el cultivo de la soja varias enfermedades que afectan, ¿verdad? Vamos a partir de lo que son enfermedades radiculares. Ahí tenemos complejos de hongos, nemátodos, que afectan la raíz de la planta y eso debilita la planta, ¿verdad? Entonces, y luego viene lo que sucede en la parte superior, digamos, del suelo, ¿verdad? En el perfil del suelo, ¿qué ocurre, ¿verdad? Y allí tenemos dos tipos de organismos que se clasifican de acuerdo a su hábito de alimentación. Lo que llamamos los organismos biotróficos son los que se alimentan de tejido vivo, o sea, los que solamente pueden vivir en un tejido vivo, como el caso de la roya de la soja. Todas las rollas solamente viven en un tejido vivo. Entonces, ¿qué necesita para poder sobrevivir? Plantas vivas, plantas guachas de soja para poder sobrevivir durante el periodo entre zafra. Luego tenemos los otros organismos que llamamos necrotróficos, son los que se alimentan de tejido muerto. Y esos organismos sobreviven en el rastrojo de la soja que tenemos, en el perfil del suelo. Paraguay se caracteriza de tener un sistema de producción basado en la siembra directa, que por cierto es una ventaja innumerable, que aquí no vamos a poder describir todas las ventajas que tiene ese sistema de producción. Pero en contrapartida están justamente las fuentes donde ellos sobreviven. ¿Dónde sobreviven estos organismos necrotróficos? En el rastrojo. Entonces, cuando yo estoy sembrando un cultivo nuevo en el próximo ciclo, nace esa plantita y ya está expuesto al ataque de esos organismos que están en el rastrojo, como también los que pueden estar en una planta guacha de soja. Nada más depende de un factor climático. ¿Qué necesita? Humedad. Eso quiere decir lluvias constantes durante el periodo de desarrollo del cultivo, especialmente en la primera etapa, y la enfermedad va a causar la infección primaria que llamamos. Allí empieza todo el proceso evolutivo de la enfermedad, el ciclo biológico de acuerdo a cada organismo, y durante todo el ciclo del cultivo, que aproximadamente en Paraguay tenemos entre 120 a 130 días, va a estar afectando, el productor tiene que estar aprendiendo a combatir para que nos cause efectos en la productividad de la soja. Hablaba de herramientas en cuanto a lo que es justamente trabajar con las enfermedades. ¿Existen herramientas que el productor tiene a mano para poder evitar esas pérdidas o ir paliando esta situación? Porque ya hablaba del clima también a veces. Es un factor que no se puede controlar muchas veces. Sí, cuando hablamos de herramientas estamos hablando, por ejemplo, de las herramientas químicas para combatir a esas enfermedades. Entonces ahí utilizamos la herencia genética, ¿verdad? Pero no para todas las enfermedades tenemos lastimosamente. Tenemos variedades resistentes a la roya de la soja, que Paraguay en ese sentido ha liberado ya varias variedades de soja resistentes a la roya, por ejemplo, en un convenio que tiene el IPTA con el INVIO, en el cual se desarrolla hoy día la variedad que llamamos la variedad de soja par. Justamente
que tienen resistencia a la roya de la soja. Entonces es la herramienta genética que tenemos. Y por supuesto, en este caso no puede ser establecido en forma aislada ninguna de ellas. Tiene que ser en conjunta, tanto el fungicida y la resistencia genética. Entonces eso permite obtener buenos rendimientos y proteger contra el embate de esas enfermedades que están en el cultivo. Entonces hay todo un programa o un esquema de manejo de enfermedades para combatir estos organismos patógenos, ¿verdad? Entonces el productor hoy día sabe, y cada día también aprendemos cómo ir manejando esto, porque también existen cambios poblacionales en los organismos patógenos, porque son seres vivos, igual como nosotros, evolucionan y con el tiempo van surgiendo nuevos individuos, algunos que son mucho más agresivos, mucho más resistentes, mucho más difíciles de combatir. Entonces eso es lo que ofrece el dinamismo de la agricultura extensiva en nuestro país. Teniendo en cuenta justamente todas estas herramientas y el trabajo que hace el productor, ¿qué es lo que más le cuesta ahora mismo al productor agrícola que se enfoca en la soja? Justamente en trabajar para poder paliar esta situación. Y justamente estabas mencionando el factor climático, es sumamente determinante para que ello pueda causar la infección y desarrollo de esta enfermedad en el cultivo. Entonces el productor tiene que aprender a manejar qué ingrediente activo va a utilizar, en qué momento del estadio del cultivo, estadio fenológico, va a aplicar ese fungicida, si es que va a utilizar las herramientas químicas para combatir, ¿verdad? Porque la resistencia genética ya viene de la semilla, ¿verdad? Entonces esa semilla va a germinar, va a desarrollarse porque tiene una herencia genética, que es lo que contiene un gen que tiene resistencia a ciertos grupos o ciertas razas de ese organismo patógeno. Entonces los dos tienen que conjugarse, ¿verdad?, para poder lograr una buena productividad, ¿verdad? Mayormente en Paraguay yo le puedo decir que se opta por el uso de productos químicos, fungicidas, para combatir las enfermedades. Si bien el uso de la resistencia genética también paulatinamente va incrementándose, pero todavía falta un camino bastante importante por recorrer, porque el productor que opta, el productor quiere una variedad rendidora, con alto potencial de rendimiento. Incluso te dice, no, a mí no me interesa la resistencia genética, yo quiero producir más. Y el potencial de rendimiento que se tiene, siempre cuando usted hace un proceso de mejoramiento genético, al cruzar los individuos se gana una herencia genética y se pierde otro. Entonces es difícil congeniar ambas cosas, que tenga resistencia genética con alta productividad. Ese es el sueño de todos, pero es muy difícil lograr eso, porque siempre hay un carácter que se pierde, porque 50 y 50% se agrega, ¿verdad? Como todos nosotros tenemos, ¿verdad? 50% el gen de mi madre y 50% el gen de mi padre. Entonces se comparte esa herencia genética. Entonces es difícil incrementar o en este caso adicionar todos esos caracteres en una planta, en un material genético. Y ahora algo muy importante que justamente van a realizar acá en el stand del MAC es la capacitación. La capacitación es fundamental para también ir compartiendo experiencias, compartiendo lo que es información para este rubro. Justamente a mí me encanta realizar este tipo de jornadas, porque según entiendo hoy el auditorio va a ser mayormente de estudiantes, entonces tenemos que formarle a los futuros profesionales de entender un poco cómo se va relacionando, ¿verdad? Un sistema de producción, ¿verdad? Y cómo enfrentar una realidad que en el campo, siempre decimos, 2 más 2 no es 4, es biología. Entonces ahí está la pericia con que el profesional ingeniero agrónomo tiene que ir manejando para lograr que ese productor cada vez llegue a su objetivo, ¿verdad? Porque apenas estamos hablando de un factor, lo que es enfermedad, está lo que es la incidencia de malezas, plagas, todo lo que es la fertilización, corrección del suelo, todo involucra, ¿verdad? Entonces es uno de los factores que hoy día se considera importante en el cultivo de la soja, sin desmerecer los otros factores, ¿verdad? Pero hoy día en Paraguay mayormente, les puedo decir, el agronegocio está enfocado también o mayormente en el manejo de enfermedades de soja.
el impacto que causa, el productor tiene que invertir hoy día. Si consideramos la cantidad de hectáreas que tenemos en Paraguay, 3,5 millones de hectáreas en la zafra normal, sumando la segunda zafra o safriña que le llaman entre 300 a 400 mil hectáreas, estamos hablando de 3.800.000 a 3.900.000 hectáreas de soja, que tiene que ser manejada de una manera. Y si nosotros llevamos eso a un contexto del manejo químico, haciendo una media de 3 aplicaciones, multiplique usted un costo de fungicida que cuesta aproximadamente esas 3 aplicaciones entre 90 a 100 dólares, más el costo operativo, 13 veces por 10 dólares cada aplicación son 30 dólares. 130 dólares multiplique por 3,5 millones de hectáreas de soja nomás. ¿Cuánto representa eso para invertir? El productor tiene que invertir para poder combatir la enfermedad. Entonces, incluso soy un poco conservador en esos números, ¿verdad? Entonces, hay demasiadas cosas que analizar en ese sentido, ¿verdad? Y es algo que me apasiona hablar de esto, porque estamos haciendo constantemente jornadas técnicas con productores en el lugar donde yo vivo, en el sur, ¿verdad? Y todo el país, ¿verdad? Con los productores de la agricultura extensiva, ¿verdad? Porque hay que entender que existen rubros que todos son importantes, pero si podemos diferenciar dentro de la cadena de valor, sabemos que la soja es el primer rubro de renta, sin desmerecer a los otros rubros que son demasiado importantes también. Coloquemos ahí al maíz como segundo rubro en cuanto a extensión, y el tercero, un cultivo estratégico, que es el trigo, que nos da la seguridad alimentaria para el país. Entonces, considerando esos 3 rubros de la agricultura extensiva nomás, y vamos a sumarle el arroz también, que está teniendo protagonismo. Todos son factores que no podemos descuidar, ¿verdad? Entonces, hoy día yo creo que es una jornada muy importante que el SENAVE está colocando para estos estudiantes que hoy día se están formando, y bueno, ellos son los que finalmente después van a llegar el mensaje a los productores una vez que ellos culminen la carrera, ¿verdad? Desde el Sename también entonces están trabajando en eso, justamente en acompañar a los pequeños productores y también a los grandes productores con estos procesos que usted hablaba, de la importancia que tiene, y hablaba del costo de producción, que es algo que cada vez vemos que va afectando. Nosotros solemos conversar con productores y nos comentaban hace poco, por ejemplo, las heladas van a venir a ayudar para poder justamente limpiar muchas veces el suelo, nos decía un productor. Entonces vamos a ahorrar un poquito más en lo que es algún defensivo que vamos a usar, ¿verdad? Entonces, todo eso, todo lo que implica esto. Justamente el SENAVE es la institución que norma la protección de cultivo en nuestro país, ¿verdad? Entonces, es una institución demasiado importante que está involucrado en todos estos procesos productivos que yo le estaba mencionando, ¿verdad? Tanto en la agricultura intensiva y también en la agricultura extensiva, ¿verdad? El SENAVE cubre todos esos espacios, ¿verdad? Entonces, tiene un protagonismo institucional demasiado fuerte, potente con los productores, ¿verdad? En el cual se trata de llegar con el mensaje de cómo tenemos que estar protegiendo nuestros cultivos, porque esa es la misión principal que tiene el Senado, proteger los cultivos, ¿verdad? Y hablamos ahí de la agricultura intensiva, como son la agricultura en menor escala, o llamémosle, por ejemplo, lo que todo involucra la parte de horticultura, bananos, piña, otros cultivos, ¿verdad? Y también la agricultura extensiva, por supuesto, ¿verdad? Entonces está en todos los ámbitos el SENAVE realizando esa labor como institución, ¿verdad?